utilizan menos especias. Para disfrutar de otros buenos productos de la tierra, nada mejor que marcharse al campo. Estos días se celebra en Madrid Expotural. La gran feria del turismo rural nos ofrece aventura y una variada selección gastronómica. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Podemos ascender el Pico del Espigüet en Palencia, practicar el tiro con arco, ver el mundo sobre ruedas o montar en esta piragua sin río. Y bueno, si nos queremos subir de una manera vulgar, pues nos caemos. Entonces hay que subir con un poquito de maña, colocar primero un pie, colocarse y enderezarse como si estuviéramos en el agua, ¿no? 11.000 metros cuadrados para dar rienda suelta a la adrenalina o para apostar por un turismo más tranquilo. Desde los Molinos de la Mancha a la muralla de Ciudad Rodrigo. Luego toca un alto en el camino para abrir boca. Pues hay las típicas de Galicia, como es la de castañas, la de frambuesa con crema de queso, de chocolate con nueces. Todas son caseras y se venden a 16 euros el kilo. La ruta gastronómica sigue con los aceites de Andalucía, el queso de Cabrales y la sidra de Villaviciosa. La botella por encima de la cabeza y procurar que con la postura, digamos, la botella y el vaso en el centro del cuerpo, procurar que el hilo de sidra golpee en el borde del vaso. Los que no se atrevan pueden intentarlo con este escanciador eléctrico y después de un buen culín de sidra, el sonido de la gaita invade la feria. Cariño, ya estoy en la Tierra. La primera turista espacial